un fenómeno y suelo siempre ser muy cuidadoso con eso. La ciencia se dedica a estudiar fenómenos. Todos ustedes, cuando cierren y se gradúen, y la Sagrada Facultad de Derecho los gradúe de licenciados, abogados y notarios, ustedes van a ser científicos de la ciencia social, de los fenómenos sociales. Entonces, porque se supone que tienen que salir con la harta capacidad de poder interpretar fenómenos sociales, con la capacidad de poder solucionar fenómenos sociales. Se me olvidó decirles que no están pagando porque tienen una condición. Y la condición está en esa es la condición. Y tal vez alguna persona no lo ha leído, pero si no lo ha leído, se lo voy a resumir en esto: que nosotros nos capacitamos para proveer de soluciones a la problemática nacional. ¿Y eso qué implica? Implica la capacidad de, en primer lugar, de analizar el fenómeno, de pesarlo, de medirlo, de hacer una serie de análisis alrededor del fenómeno. Y tiene ojos débiles, tiene el corazón, tiene un agujero acá, allí le puede entrar la lanza, y ahí está el corazón, y ahí lo podemos derribar. Es un fenómeno y poder solucionar. El monstruo, por ejemplo, de la violencia, que es un fenómeno social. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para ello? Se necesita conocer, en primer lugar, el fenómeno. Vamos a hablar de un fenómeno que es la violencia. La conceptualización de la violencia no les dice nada, solo lo único que pueden ustedes entender por la violencia es que hay asaltos, que hay secuestros, que hay asesinatos, que hay accidentes, una serie de elementos que circundan el fenómeno en un concepto que se llama violencia. Entonces, uno tiene que saber qué origina cada elemento para poderlo. Entonces, el método inductivo empieza a estudiar las partes de forma separada. Ahora estudiamos una pieza, ahora estudiamos otra pieza, estudiamos otra pieza. Y cuando ya los estudiamos en forma separada, pues los unimos y ya comprendemos todo lo que abarca la conceptualización del fenómeno. Entonces, en este curso, como es externo, ¿verdad? Es internacional. No estaba buscando la manera de cómo poderlo introducir a sus mentes de una forma menos tediosa, que no sea la tradicional escasez de conocimiento, que lo único que les vaya a enseñar yo sea
el simple procedimiento. Eso se lo van a aprender. Si quitar una llanta y poner una llanta no requiere de ciencia. Pero saber qué es lo que origina los problemas, eso sí es trabajo de ustedes. Y hay algo por lo que me interesa que no vayan aquí vacíos, es porque yo recuerdo que hace ya cuando estaba yo todavía en las aulas, regularmente iba a los salones, me conseguía libros y les iba yo a dar ahí alguna bienvenida a los muchachos cuando entraban en los salones. Y les hacía preguntas y les decía, les voy a regalar un libro si me contestan esta pregunta. No me respondían, no me podían contestar. Y entonces yo les decía, bueno, esa es la tarea que tienen de aquí en adelante. Llenar esos vacíos de conocimiento para el futuro. Porque aunque ahorita no sean capaces de responderme una pregunta tan sencilla como cuáles son las 5 instituciones que tienen iniciativa de ley, ustedes van a llegar a ser los diputados del Congreso. Escúchenlo otra vez de mi parte si alguna vez me escucharon decirlo. Van a llegar a ser los diputados del Congreso, van a llegar a ser los magistrados de la Corte, van a llegar a ser los jueces de paz, de instancia, pluripersonales, van a llegar a ser los fiscales, de aquí puede estar la futura fiscal general, el futuro fiscal general, aquí puede estar el próximo comisionado ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Quién sabe si algún día los señores estos quieren dejar que un juez nos represente en la Corte Interamericana? Aquí están ustedes formándose para esos puestos. Y no puede ser que solamente sepan firmar documentos que los hizo un letrado. No puede ser. No me cabría en la cabeza a mí que nuestros estudiantes egresados de la 3 veces centenaria Universidad de San Carlos, con 349 años de historia, vaya a sacar gente que solamente pueda firmar documentos que los hizo otro intelectual, que tal vez hasta de la Landívar o de otra universidad es, y no genera pensamiento propio. Entonces, de eso se trata, de que nosotros nos comprometamos a representar a nuestra universidad para que pueda ocupar esos cargos y que cuando lo estemos ocupando sean de verdad tipo el señor, excelentísimo señor Zaffaroni, que él es juez de esa corte. Pero vean el nivel de intelectualidad que tiene él. Por eso es que él es juez ahí. Entonces, ¿qué más orgullo nos diera a nosotros que uno de ustedes fuera juez de esas cortes? Bien, continuemos. Decía yo que la necesidad de que nosotros tengamos el conocimiento pleno del origen de la situación es para que entendamos bien qué es lo que estamos haciendo. Entonces, es una tarea un poco difícil introducirlos, y lo que encontré fue este planteamiento de este filósofo Spinoza Baruch respecto a la persona humana, porque
el, el objeto de nuestro estudio podría ser un simple, el procedimiento nada más. Pero ¿quiénes son los que intervienen en los procedimientos? Todos los que intervienen en los procedimientos son seres humanos, aún así lo hagan en representación de una persona jurídica. Entonces, uno de los elementos, una de las piezas del fenómeno que estamos estudiando es el ser humano, la persona humana. No es el objeto total del estudio, es uno de los elementos. Observemos cómo es el comportamiento de ese elemento, cómo es la dinámica de ese elemento, de ese componente del fenómeno que vamos a estudiar o que estamos dando la introducción. Dice este señor, es cierto que los hombres son necesariamente susceptibles de pasiones. Están hechos de tal manera que experimentan piedad hacia los desgraciados y sienten envidia de los felices, que se inclinan más a la venganza que al perdón. Además, cada uno de ellos desea que los demás vivan conforme él cree oportuno, aprueben lo que él aprueba y rechacen lo que él rechaza. De donde resulta que, deseando todos con la misma intensidad ser los primeros, estallan entre ellos conflictos y se esfuerzan por oprimirse unos a otros. Y el vencedor se enorgullece más del daño que ha hecho a su rival que del bien que ha logrado procurarse. Vean. Dirán, licenciado, pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la conducta humana. Estamos hablando de la naturaleza del ser humano. Y van a decir, ¿y eso qué tiene que ver con...? Bueno, pues le vamos a aportar un poquito más. En Chile, había ganado las elecciones y gobernó por un par de años un famoso presidente, un intelectual admirable, el fulano se llamaba Salvador Allende. Él respondía a una política internacional contraria a una doctrina latinoamericana o americana, vamos a decir, para no ofender a los latinos demás. Y los estadounidenses financiaron mediante una universidad que se llama la Universidad de Chicago, y de ahí fue donde salieron aquellos Chicago Boys, y fueron unos economistas, fueron a Chile a hacer una operación que le llaman el sicariato, los sicarios de la economía se llaman ahí, para desbaratar el gobierno de aquel señor que era muy inteligente, que se llamaba Salvador Allende, por el año de 1970, 71, 72, 73. Y los
norteamericanos colocaron de presidente después que lo desgraciaron todo y que lo fueron a matar incluso el Palacio Nacional, el Palacio de la Moneda, eh, colocaron en el poder a aquel señor que se llama Augusto Pinochet, un dictador despiadado que una cosa de las más deplorables que ustedes pudieran haber visto de ese señor es que habría unas zanjas del tamaño de una carretera, de 2 carriles, digamos, enormes, y las rellenaba con cadáveres. A ver, dígame si no, dígame si algo de lo que dice Baruch en este postulado no tiene relación con eso. Augusto Pinochet quería que la gente hiciera lo que él decía que se hiciera. Dice, desea que los demás vivan conforme él cree oportuno. Aprueben lo que él aprueba y rechacen lo que él rechaza. Eh, y como aquellos señores chilenos habían tenido un gobierno que les había enseñado cosas, por ejemplo, una de las, eh, una de las políticas que implementaba, por ejemplo, Salvador Allende, era la exterminación del analfabetismo, por ejemplo. Y eso involucraba a algunos sectores indígenas. Bueno, de hecho, a los sectores indígenas chilenos, ¿verdad? Porque no sé si ustedes saben, pero en Chile hay pueblos indígenas igual que aquí. Y a ellos no les gustaba eso, los otros, a los contrarios, no les gustaba eso. Ay, no, ¿cómo va a ser eso? Que los indígenas no van a aprender a leer y a escribir. La educación es un derecho humano. Allende lo que estaba haciendo era nomás darle. Pero eso terminó, ese conflicto del que está hablando precisamente aquí el maestro Baruch, dice, deseando todos con la misma intensidad ser los primeros, o sea, ser el presidente, estallan entre ellos conflictos y se esfuerzan por oprimirse unos a otros. Licenciado, pero es que lo que pasa es que eso pasó ahí en Chile. Ah, bueno. El caso de Augusto Pinochet fue elevado a la Corte Interamericana de Justicia porque se le acusó de delitos de lesa humanidad, y eso ya se había decretado hace como 25 años atrás. Y Augusto Pinochet pasó su vida, el resto de su, no iba a decir, el resto de sus días en prisión. Entonces, lo que quiero decir es de que es la conducta de los seres humanos, es la persona humana en su mente perjuiciada en esa extraña manera de conducirse, la que le da materia al contenido de este curso. Bueno, y entonces,
Dirán, sí, pero bueno, yo no pienso así, dirán ustedes. Yo no soy así. A mí no me define esa idea tan vaga de, por eso es muy exclusiva. Sí, es muy posible, es muy posible. Hay un postulado bastante antiguo, muchísimo más antiguo, del siglo XVIII, que dice que es la conciencia del ser. La conciencia es lo que determina el ser. Y está a la inversa, que es el ser el que determina su conciencia, dicen otros, ¿verdad? Que no es muy... Eh, puede ser que ustedes no piensen, no tengan ninguna de esas cualidades que están ahí, esas particularidades de un ser humano, pero es porque su contexto no los ha llevado a eso. Vamos a suponer, porque tal vez ustedes son personas trabajadoras y que están bien endeudados, deben como $500,000 o 2 millones y están trabajando para poder pagar esa deuda, que no sé de dónde la adquirieron, pero vamos a suponer que no es así, que ustedes, sus papás los van a dejar a la universidad, los van a traer, lo llevan a su casita, ahí está, tienen su habitación, a otros sus papás les dan un automóvil, les dan su tarjeta para que vayan a echarle gasolina, que vayan a comprarse lo que sea. Vamos a pensar que vivimos en un mundo así. No, no habría razón del por qué íbamos a manifestar una conducta de esa manera. Regularmente quien manifiesta este tipo de conductas son las personas que aspiran al poder, las que buscan el poder. Y estos son los sujetos del derecho internacional. Bien, caminemos unos 2 pasos más. Hay un maestro español que expone que los derechos humanos, digamos, ya hablamos de la persona humana, ahora vamos a hablar de los derechos que tiene esa persona humana, por eso también tengan cuidado ustedes, y mejor si corrigen, ¿oyeron? Ahí sí tienen permiso mío para que corrijan a esas personas. La gente que dice que, o no vayan a ser ustedes, por favor, que los que vayan a decir que, es que las organizaciones internacionales solo protegen a los delincuentes. No, ustedes no vayan a cometer ese error. Los seres humanos nacen con derechos que les son inherentes. Y ya vamos a explicar. Ya ahí en el transcurso les va a quedar mejor clara, mejor explicado el concepto. Pero este maestro dice que los derechos humanos es un conjunto de facultades e instituciones que, mire pues, fíjese en la mente, trácese en la mente una línea de tiempo, trácela en la mente, haga el ejercicio mental. Dice que en cada momento histórico
ese detallito no lo vaya a olvidar. Mejor si lo apunta ahí donde está apuntando. En cada momento histórico concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad. Entonces, ¿por qué creen ustedes que se llenaron esas zanjas de cadáveres allá en Chile, que las mató el otro individuo, que estaba pero bien porque en ese momento histórico ellos exigían, vamos a decir así, educación. Por eso les coloqué como ejemplo que la educación era un derecho humano y que el otro presidente, que era Allende, había implementado programas para exterminar la ignorancia, la analfabetismo. Por ejemplo, un ejemplo que cabe perfectamente bien decirlo es el caso de Cuba. De la gente, ay, sí, que Cuba ahí todos son bien pobrecitos. O sea, mire, no me voy a poner a defender a los cubanos. Ellos tienen sus propias dinámicas, no son culturalmente nada parecidos a mí, ni a usted, y ni vaya a pretender que sean igual. Ignore esa parte cultural, porque ellos son de la etnia, no sé, son afrodescendientes. Entonces ellos no, culturalmente no son igual que nosotros. Ellos no piensan que la riqueza sea la panacea de la felicidad. Para ellos son otras cosas. No le voy a decir qué, porque tal vez, capaz que tiene parientes de afrodescendientes, usted me va a decir, no, son mentiras, eso liga usted, no, porque yo conocí a otros, de otros afrodescendientes y usted conoce a otros tipos, hay muchos. Entonces, esos señores pueden jactarse de algo real. Tienen cero analfabetismo. Entendieron que la educación es un derecho humano y se dieron a la tarea de exterminarlo, de exterminar el analfabetismo. Y no lo estoy diciendo mi persona, no estoy diciendo porque sea partidario de ellos, es de algún modo, eh, eh, bueno, tal vez sí me alegra un poco, porque pues yo soy partidario de la buena formación académica y de que todo mundo sepa. Eso lo dice, eso que yo le estoy diciendo lo dice la UNICEF. Esa organización es una eh, es un fondo de la Organización de Naciones Unidas para, para atender el tema de la infancia, digamos, para asistir el desarrollo de la infancia. Entonces, la educación es parte de, y los resultados entregados por este país del Caribe, pues son conservadores. Eso no, o sea, es decir, ese no lo hizo el gobierno de Cuba, ese lo hicieron ellos. Ya van a entender más o menos más cosas. Bien. Entonces, en un determinado momento histórico se concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana. Aquí metemos otro concepto que lo vamos a desarrollar y rapidísimo. Deben ser reconocidos positivamente. Aquí ya metemos conceptualización del derecho mediante la filosofía, porque el derecho, hay dos grandes fuentes, digamos, o dos escuelas o grandes escuelas, digamos. Los que piensan
forma natural, que son los naturalistas, y los positivistas. Entonces, mire que es interesante porque dice que deben ser reconocidos positivamente. Eso es que deben estar escritos, es lo que le están diciendo. Que deben estar escritos. En uno de los documentos que se distribuyen, digamos, en la comisión como elementos de juicio para aceptar o rechazar, ellos argumentan que la figura de los derechos humanos, digamos, dice, es de reciente desarrollo, porque figúrense ustedes que yo les estoy hablando del año de 1973 en adelante. Eso hace, no sé, tal vez serían unos 36, 46 años. Es poquito, es nada. Todavía hay gente viva que era joven cuando estaba pasando eso allá. Imagínense, la figura de derechos humanos es reciente, dicen ellos, ¿verdad? En la dogmática de los derechos humanos. ¿Qué es la dogmática de los derechos humanos? Es algo como esto que yo les estoy hablando ahorita. De dónde viene, por qué viene. Bueno, vamos a robustecer esta base, ¿oyeron? Vamos a robustecerlo. Estos dos conceptos que están aquí, estos dos que dejamos aquí en rojito, miren, estos los vamos a explotar al máximo para cuando les enseñen los procedimientos, entonces ustedes van a entender y se van a comprometer con su vida, porque van a entender por qué lo tienen que hacer. Entonces, la dogmática de los derechos humanos es eso, es ese contenido histórico, ese contenido filosófico, esa conceptualización, porque ya vieron que les decía que las conceptualizaciones no son tan sencillas, ¿verdad? Las conceptualizaciones, más en derechos humanos, tienen que abarcar todos los componentes que en apariencia debiesen ser contemplados. Por ejemplo, es de mal gusto que las personas se hagan la idea o digan eso de que es que los derechos humanos son para delincuentes. No, no es cierto. Eso es totalmente falso. En el transcurso de estos escasos días que vamos a tener lo vamos a descubrir. Bueno, voy a terminar ya con esto. Entonces estamos hablando de la dogmática de los derechos humanos, es esta tediosa explicación que les tuve que dar. Bueno, a mí me gusta enseñarles. Espero que no haya sido tedioso para ustedes. Ha fallado, miren qué interesante. La Corte Interamericana ha logrado percibir claramente que muchos de los casos que se someten a su conocimiento llegan a la sede internacional precisamente porque ha fallado la justicia interna. Por eso coloqué esto aquí. Porque si hablamos, porque si utilizamos este concepto que ha fallado, entonces es decir que como que se le apuntó pero no se le pegó. Y entonces ahí sí. Y utiliza también otro concepto que lo vamos a ir aprendiendo, que dice, por lo tanto estamos ante un concepto que es la concreción de la garantía hermenéutica. No entiendo ni qué es derechos humanos, menos voy a entender qué es hermenéutica. Pero
dirán ustedes, ¿verdad? Pero no, ahí se los vamos a explicar, y para que cuando termine la preespecialización, ustedes se queden, eh, se queden con el deseo de ser jueces, o perdón, sí, jueces de la Corte Interamericana. Emerson Antonio. Licenciado, ¿será que nos puede compartir las diapositivas, la presentación? De acuerdo, se las comparto. Muchas gracias. Emerson ya se bajó. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? Lick, perdone que lo interrumpa. Germán. Le saluda Vernon. Sí. Lick, solo para molestarlo con el formulario, su formulario de la asistencia estaba cerrado. Si lo puede habilitar, por favor. Así se los comparto a los compañeros. Ok. El que me compartió. Va, ahorita. ¿Qué le compartí? Fue este. Fíjese que no lo deja abrir, error me marca. A mí también no me deja. O si quiere, creo otro y lo comparto. O el otro ya está, ya el oficial ya está, Lick. Solo sería el otro que me dijo que compartiéramos. O solo el otro. ¿Qué requisitos, qué preguntas tenía ahí en el oficial? En el oficial está el correo electrónico, está el carnet, nombre completo, número de teléfono, fecha de la clase y tema visto. Va. Sí, yo lo que quería era establecer, qué cantidad de alumnos tenía de qué semestre. O si quiere, le creo un formulario adicional para Va. tener sus datos. Ajá, Sí, y lo me hace comparto favor ahorita. y me manda el resultado, por favor. Vale, entonces, Sí, compañeros, ahí, solo ahí veamos en el grupo o bueno, no sé. si quiere, entonces en el grupo de WhatsApp. ¿Cómo es solo para tener un control? De acuerdo. Está bien. Va. Lick, y las diapositivas ya las compartimos por medio de imágenes en el grupo oficial también. Ya están las 3 compartidas para que los compañeros estén enterados. Está bien. Sí, yo la verdad es que las diapositivas no, yo les voy a compartir contenido para material, digamos, material concreto, para que se vayan abasteciendo de elementos teóricos, tanto teóricos como prácticos, digamos, y así cuando les pasen el examen, pues ustedes sepan qué es lo que tienen que responder puntualmente sin mayores complicaciones. Entonces, los voy a ir dejando porque ya se terminó la hora. Entonces, nos miro mañana. Mañana vamos a continuar con la historia. Pasen feliz tarde y si tienen escuela, pues